¿Tienen alguna pregunta para hacer sobre esto? Algo, cualquier cosa. ¿No? ¿No hay preguntas? Interpreto de que han entendido entonces la idea. A mí me interesa que se queden con la idea, con el concepto. ¿Sí? Bueno. Después eso se lo rectifica continuo. Ah, bueno. El alternador, vos te referís al alternador del auto. El alternador es el auto. En el alternador, efectivamente, con el auxilio de los diodos rectificadores, se va a convertir esta alterna en una continua. ¿Y por qué en una continua? Porque todos los dispositivos en un automóvil están pensados, están diseñados para funcionar con continua. ¿Sí? Entonces el fabricante dice, bueno, tengo que convertir esto a continuo, no me queda más remedio. Y coloca en el interior del alternador una placa portadiodos. Esa placa portadiodos, en la mayoría de los automóviles, hay 6 diodos de potencia que se llaman diodos rectificadores. Y harán ese trabajito de convertir la alterna en una continua. ¿Con qué podemos medir eso? Disculpame. ¿Con qué elementos podemos medir? Muy buena la pregunta de Alan. ¿Cómo podemos medir una señal de esta? ¿Con qué instrumento? ¿Con una regla será? ¿Qué les parece? Con un voltímetro. Con un osciloscopio dicen los muchachos. ¿Ustedes qué opinan? No sé si los porque tiene un... Juan dice osciloscopio. Ya les lleva la contra, Juan, y eso que se sentó con ustedes. ¿Por qué crees vos que no se puede medir con un osciloscopio, Alan? ¿Qué te parece? Porque tendríamos que ver dónde tiene el puntito y hasta dónde llegaría, o sea, el borde negativo. ¿Y a vos te parece que un osciloscopio ese no podría ser, digamos? Entonces eso no lo vi todavía. No lo vi. Bueno, ahora cuando lo veas te vas a convencer de que efectivamente la máquina adecuada para poder mirar y poder medir una señal alterna como la mostrada es el osciloscopio. Es la herramienta que van a necesitar. Alguien por acá mencionó con un tester, no sé quién lo dijo. ¿Yo lo dije con un voltímetro? Con un voltímetro, efectivamente. ¿Se puede medir con un voltímetro una señal de estas? Depende el voltímetro, Walter. ¿Cómo decir cómo depende el voltímetro? Sí. Porque si la señal en verde que estamos mostrando es de frecuencia 50 Hz, ustedes ya saben lo que es frecuencia. A esta altura del partido no me pueden preguntar eso. Repito, si la frecuencia de la señal en verde es de 50 Hz, entonces cualquier tester que ande dando vueltas por allí podrá medirla. Pero va a medir un parámetro va a medir nada más, ¿eh? Algo que con ustedes no vimos porque antes lo enseñaba, pero después me di cuenta que me miraban con cara de que no entendí nada. Entonces, hay un concepto que se llama valor eficaz, que yo a ustedes no les enseñé. ¿Sí? O sea, cuando vimos con los muchachos alternador en el curso pasado, ni siquiera se los mencioné. Pero la gente que estudia electricidad industrial o electricidad domiciliaria, ellos sí tienen que saber lo que es tensión eficaz. ¿Y por qué tienen que saber lo que es tensión eficaz? Porque existen señales como esta que para poder medirlas con un tester, en realidad lo que el tester mide es tensión eficaz. Yo los llevo ahora a un práctico aquí en la pizarra. Si pretendemos medir acá este máximo. Hola muchachos, ¿cómo andan? Hola. ¿Qué hacían, man? ¿Cómo te va? ¿Y vino tu socio o no? Ahí viene. Ahí viene. Ah. ¿Te gustado, hermano? Yo digo, los agarró el agua, qué sé yo. Ah, ¿No? ¿No llovió por allá? No llovió nada.
escucha el mamul. Ahora va a llover. Bien, Ahora que lo vimos nosotros. está bien. Muchachos, estamos analizando lo que es una señal analógica. ¿Sí? Analógica. Ustedes han estudiado, estudiamos ya en grupo la vez pasada, ustedes recordarán señales digitales. ¿Se acuerdan de eso, no? Sí. Bueno. Pero la señal en verde es una señal que no es igual a la señal digital que ustedes ya conocen. Tiene una forma diferente. Si la miran bien, se van a dar cuenta. No es igual. ¿O creen que es igual? ¿No te tiene en este caso voltaje negativo? Muy bien, Ariel, efectivamente. Se dio cuenta rápido de que hay una tensión por debajo del cero. Muy bien. ¿Y qué más? ¿Qué otra diferencia ven con el dibujo de la señal digital que hicimos en aquella oportunidad? Que este es curvo. Ah, excelente. La señal digital era de comportamiento violento, ¿se acuerdan? Estaba hecha como con un hacha. Era una cosa muy cuadrada. Pero esta señal tiene un comportamiento suave, ¿sí? De hecho, si ustedes la miran, parece a las ondas que aparecen en el agua cuando tiramos una piedra, ¿vieron? O en la pileta, ¿vieron? Bueno, cuando yo era chico iba a la pileta, me ponía unas cosas que se llamaban antiparras. Entonces, el agua me daba la mitad, entonces yo podía ver cómo era el comportamiento del agua, ¿sí? Bueno, si yo tuviera una antiparra y tiro una piedra en el agua, voy a ver ondas. Así que esta señal se parece a esas ondas del agua. Efectivamente, pero tiene un nombre técnico que se llama señal senoidal. Es un nombre medio, ustedes dirán, pero qué nombre tan rebuscado. En realidad, el nombre proviene de una función trigonométrica que se llama función seno. No vamos a estudiar trigonometría acá, no se preocupen. Antes les explicaba, me acuerdo, a los muchachos. Porque alguien siempre por ahí me preguntaba y me decía, pero ¿y por ese nombre? ¿De dónde sale? ¿Qué significa? ¿Quién lo inventó? Pues es antiquísimo. Los antiguos griegos ya lo conocían, ¿sí? Entonces les explicaba algo que se llama círculo trigonométrico. ¿De dónde salen las funciones trigonométricas? La mayoría no entendía nada normalmente. Así que no lo explico más. O sea que no se preocupen que no lo voy a explicar. Muchachos, esta es una típica señal analógica. Estábamos justamente por definir algunos parámetros. En una señal digital, esta cantidad, ustedes recordarán, le llamábamos amplitud y la medíamos en voltios. 5 volt, 2 volt, 12 volt, el valor que ustedes quieran. Bueno, esta cantidad, desde el 0 hasta arriba, si la señal es igual arriba que abajo, también se llama amplitud. Pero es común en los manuales automotrices, que el dibujante les marque este valor y les dice que esto se llama tensión pico. Y también en los manuales aparece otra cosa. Les marca el dibujante esta distancia. Dice, ¿y eso qué es? Eso no lo vemos en señales digitales. Esta señal, toda esta distancia, se llama tensión pico a pico. Y aparece en los manuales. Y es normal que el fabricante o el autor del manual diga, la señal tiene una tensión pico a pico de lo que sea, 2 volt, 5 volt, 10 volt, 12 volt, el valor que sea. Entonces, es importante que lo vean bien, porque, insisto, aparece en los manuales. El concepto de período. ¿Se acuerdan del período, no?
El amigo periodo. ¿Se acuerdan de esta distancia? ¿Y el ciclo? Muy bien. Ciclo o período. Y lo representábamos con la letra T grande. La letra T grande para nosotros era el ciclo o período. Aquí el concepto que ya aprendieron se aplica exactamente igual. De modo tal que si quieren determinar la frecuencia de la señal, frecuencia es un ciclo sobre el período. Lo mismo que ya hicieron con señales digitales. No hay diferencia. La variante o la novedad para ustedes es esto. Tensión pico a pico. Eso es lo nuevo, por decirlo de alguna forma. El resto es todo lo mismo. No cambió nada. ¿Alguien quiere hacer preguntas sobre lo que está allí dibujado en la pizarra? Algo que no está claro, que no lo entendieron. ¿Lo que aparato se mide eso? Muy bien, los chicos hicieron la misma pregunta hace un minuto antes que ustedes lleguen. ¿Qué opinan? ¿Cuál de todos los instrumentos que conocen será adecuado para poder medir, cuantificar una señal como la mostrada? ¿Qué les parece? No se imaginan nada. Si con la pantalla gráfica se puede hacer eso con el osciloscopio. ¿Sí? Claro. Un osciloscopio. El osciloscopio es el instrumento adecuado para poder medir una señal como la mostrada. Yo le contaba a los muchachos antes de que lleguen de por qué la importancia de esta señal. Tiene que haber alguna razón para que nos hayamos detenido en esta señal. Y la razón es que en los vehículos, hoy prácticamente la mayoría, no todos, pero sí la mayoría, tiene un sensor que se llama captor de RPM. Y ese sensor entrega una señal como la que se muestra en la pizarra. Entonces, como tienen un sensor tan importante que entrega una señal de esta manera, es conveniente que estudiemos a ver qué es y cómo la vamos a medir, qué interpretación le vamos a dar a esta señal. ¿Quieren hacer alguna pregunta, muchachos? La frecuencia negativa de la de abajo, ahí muere la señal, digamos. Tal como la ves. Así corta. La señal es lo verde, Hernán. Es decir, la tensión, esto es una tensión porque tenemos voltios, aumenta, pero va aumentando suave. No es como en el caso de la señal digital, ¿te acordás que era violento el comportamiento? Aquí va trepando, llega hasta un valor muy alto, el máximo. Y después baja de la misma manera que subió. Hay un momento aquí que se hace 0 volt. Quiere decir que el sensor no entrega tensión. A partir de este momento, los dos cablecitos, yo le ponía el ejemplo de la batería a los chicos y les decía, bueno, la batería es un dispositivo que tiene un borne en el cual está marcado por el fabricante el signo más, y es muy evidente, y el otro tiene el signo menos, y todos nos damos cuenta. Ahora, yo nunca vi una batería que el borne más un rato sea más y otro rato sea menos. El borne más es siempre más, y el borne menos es siempre menos. Por eso es que la tensión de una batería es constante y continua. Es una recta horizontal. Vamos a suponer 12 volt. Entonces, a los 12 volt, una recta. 12 volt permanente. Porque la batería siempre tiene 12 volt. Ahora, ¿qué pasa acá con este sensor? ¿Por qué se va para abajo? Como dijo Ariel, es negativa. ¿Qué significa en la práctica que sea negativa? Que el terminal que originalmente era más de tu sensor o de tu generador, ahora se invirtió. Lo que era más pasa a ser menos, y lo que era menos pasa a ser más. A ese fenómeno de inversión de polaridad le llamamos
tensión negativa. La tensión negativa existe porque el generador invirtió su polaridad. Lo hizo él sin que nosotros ni se lo pidiéramos y sin que nosotros siquiera intervengamos en eso. Ahí no se interviene. Nadie interviene en un generador. ¿Se comprende lo que es tensión negativa? Es una característica del generador, de quien provee la señal. O sea que no depende de nosotros. ¿Alguien más quiere hacer preguntas, muchachos, sobre esto? ¿Creen que si tienen una señal enfrente de este tipo la van a poder medir? Digo yo. O sea, van a poder medir el período y determinar la frecuencia, medir la tensión pico y medir la tensión pico a pico. ¿Con un osciloscopio, sí? Sí, con un osciloscopio, naturalmente. No, con un tester estos parámetros no los vas, los testers que menos con los testers que tenemos aquí, ni pensar. Ahí voy a aprovechar lo que dice Walter. Hay algunos modelos de tester, algunos, que son capaces de medir algunos parámetros de los que están aquí en la pizarra. Por ejemplo, son capaces de medir tensión pico a pico. Son capaces de medir frecuencia. ¿Existen esos testers? Sí existen. ¿Valen 100 pesos? No valen 100 pesos. Promedio arrancan en 1000 pesos. Arrancan de ahí para arriba, todo lo que ustedes quieran. O sea que cuando ustedes ponen en la balanza van a decir, pero yo por esa plata me compro un osciloscopio, aunque sea pequeñito, pero compro un osciloscopio, naturalmente. Y ven la señal a color y la pueden medir. O sea que no es, me parece a mí, buen negocio gastar mucho dinero en un tester que solamente muestra una cantidad numérica. El osciloscopio les dibuja la señal. Ven todo tal cual es. Repito la pregunta. ¿Se sienten en condiciones de poder medir una señal como esa? O como esa o algo parecido. No necesariamente tiene que ser como esa. Puede ser otro tipo de señal. Me parece. Bueno, vamos a continuar.